La entrega del mensaje de hoy, pueden abrir sus textos en las Sagradas Escrituras, en Mateo capítulo 8, versos del 1 al 4. Aquí habla de la historia de cuando el Señor Jesucristo sanó a un leproso. La palabra de Dios dice así, 8 de Mateo. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. En este texto podemos ver y veremos, con la gracia de Dios, la ocasión, el tiempo en que se produjo este milagro y este encuentro del Señor con el leproso. En segundo lugar, el personaje, que es un leproso, del cual hablaremos también. En tercer lugar, veremos la actitud y la petición que le hizo el leproso al Señor y Salvador Jesucristo. En cuarto término, veremos la respuesta que Cristo Jesús tuvo para con este hombre en necesidad. En quinto lugar, el mandato del Señor Jesucristo, una encomienda específica a este hombre. Y finalmente veremos algunas aplicaciones que queremos que Dios obre en abundancia a nuestras vidas. En primer término dice: cuando Jesús descendió del monte le seguía mucha gente. Aquí vemos la ocasión y el tiempo. El Señor Jesucristo había dado el sermón más grande, el más grande sermón que se haya dado en toda la historia, reconocido en los anales por los más grandes intelectuales y hombres cultos de toda la historia, el Sermón del Monte, donde allí el Señor enseñó las principales parábolas, enseñó palabras de vida eterna, enseñó acerca de la oración, acerca del jugar a los demás, acerca de la hipocresía, hay muchas enseñanzas. En esa reunión había muchas personas, se entiende que había miles de personas, pero inmediatamente termina este Sermón del Monte, dice que le seguía mucha gente. Dentro de esa mucha gente, dice el versículo 2, he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Aquí vemos, en primer lugar, en cuanto a este hombre, ¿de quién se trataba? El personaje, ¿quién fue? Un leproso. Un leproso, sí. ¿Qué es la lepra? La lepra no es más que una gran enfermedad causada por una bacteria que afecta a todo el cuerpo. Es una enfermedad que comienza regularmente, es por una bacteria, se produce por bacterias y comienza a afectar la piel de la persona y sigue afectando la demás parte del cuerpo. La lepra no es una enfermedad como aquel que vemos que se le enfermó o se le dañó un riñón y puede vivir con el otro riñón, o sacarse una muela donde usted pierde una pieza de su cuerpo, o un pulmón y donde usted puede vivir y subsistir con el otro. No, la lepra es una enfermedad que viene y comienza por una parte, pero termina carcomiendo el cuerpo entero. Es una enfermedad que lo afecta todo. Llega la persona a dar asco, comienza a dar malos olores, comienza a haber putrefacción, se comienza a dañar. Es peor que el cáncer, porque a veces el cáncer se encapsula o se localiza en un lugar determinado. Que tengo un cáncer en el hígado, un cáncer en tal parte del cuerpo. No, la lepra es algo que llega y comienza como un derramamiento de agua que se desborda a afectar todo el cuerpo humano. Bueno, esta enseñanza es una enseñanza que nos habla no solo de la sanación de un cuerpo humano respecto a lo que pasó aquí con el leproso, sino que hay una enseñanza de sanidad espiritual. Es tan así que el profeta Isaías, en Isaías 1, 5 y 6, no lo busquen si quieren, habla de que esta es una enfermedad que se equipara, y así lo veían los judíos, se equipara totalmente a la enfermedad
espiritual, a la enfermedad del alma. Dice Isaías, haciendo una comparación de la gravedad del pecado con la lepra que este hombre tenía: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Era normal para los judíos ver la enfermedad como un pecado. Es por ello que en Juan, capítulo 9, versículo 2, nosotros conocemos, muchos de ustedes, la historia de un ciego de nacimiento. Cuando este ciego de nacimiento se presenta al Señor para ser sanado, al cual el Señor efectivamente sanó, le preguntan las demás personas: Señor, ¿este ciego nació así o fue porque sus padres habían pecado? ¿Quién fue que pecó? ¿El ciego o sus padres? Y el Señor le dice: no, este hombre ni fue que sus padres pecaron, ni que él pecó. El caso de la enfermedad de este ciego es para la gloria de Dios. O sea, Dios quería hacer una obra. Pero lo que queremos decir aquí detrás de esto es que realmente después de Génesis 3, donde entró el pecado al mundo y el pecado se propagó a todos los hombres, y dice, y así todos pecaron, el hombre veía, en este caso los judíos, veían y entendían por las Escrituras que el pecado era algo que necesariamente, cuando una persona estaba enferma, para ellos había pecado. O sea, había una asociación entre el pecado y la enfermedad. Bien, el profeta Isaías en el capítulo 6 vio la santidad de Dios y dice que él era un hombre de labios inmundos, un hombre pecador, y como cantábamos ahorita hace poco, ante su santidad cae todo ser y canta y le adora, y algún día toda rodilla se doblará porque reconocerá la santidad y la grandeza de Dios. Realmente en Juan capítulo 8, versículo 31 al 34 dijo el Señor Jesucristo, hablando de los hombres, que todos eran pecadores y esclavos del pecado, pero que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Otra cosa que podemos ver en cuanto a este leproso, de esta enfermedad terrible, es que el hombre debía ser expulsado de la ciudad. Cada persona que lo veía, según la ley del Antiguo Testamento, cuando había un leproso y una persona lo veía, debía decir: inmundo, inmundo. Es como si, para que el hombre reconociera la gravedad de esa enfermedad y la gravedad del pecado, tenía que decir inmundo. La gente lo hacía porque entendía que si no lo hacía, si no se identificaba con Dios de que esa enfermedad era una inmundicia, se le podía pegar. Las personas creían y lo veían así. Inclusive la ley expresaba que todo lo que este hombre tocaba, un leproso, quedaba inmundo. ¿Qué significaba eso? En el contexto y en la enseñanza del Antiguo Testamento, que el vaso en que bebía el inmundo, es decir, el leproso, nadie podía tocarlo. Si lo tocaba, te contaminabas, creaba inmundicia. Si el plato en que el hombre comía, no podía tocarlo ni usarlo. En la cama donde se acostaba el inmundo, tampoco podía usarla. Igual el asiento donde se sentaba, nada, su ropa, todo es inmundo. Y el hombre tenía que verlo y entenderlo así. Es importante recalcar que este acercamiento, este hombre que debía estar expulsado por del contorno hacia otro lugar, en el Antiguo Testamento Dios hizo unas ciudades de refugio y unas ciudades para los enfermos, como el caso de los leprosos. Ellos tenían que vivir y estar apartados del resto del pueblo, de la sociedad, porque podía contaminar a los demás. Y así lo establece en Números 5, 2 y 3. No tienen que buscarlo. Hay un mandato de Dios para los hijos de Israel que echaran del campamento a todo leproso, hombres y mujeres. Es inmundo. No podían contaminar el campamento. Este acercamiento fue un acercamiento osado, implicaba confianza, fe de este hombre, entendimiento de la misericordia de Dios, fe en Cristo. Definitivamente este hombre que se le acercó a Cristo
creía en él. Ahora bien, dice la palabra de Dios que nosotros mismos, ya en el Nuevo Testamento, nosotros los que hemos creído en este tiempo, en Efesios 2:12, dice que nuestro estado pecaminoso antes era sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Esa era la condición del hombre inmundo, estaba apartado, tenía que estar fuera. Queremos ahora ver, dice en el versículo 2, que vino un leproso y se postró ante él. Se postró ante él, dice el versículo 2, y dice la palabra de Dios, que los que se humillan, Dios los exalta. Este hombre no hizo trato con el Señor. Él vino consciente que estaba en una carne podrida, en un cuerpo que se estaba destruyendo poco a poco, y vino y se acercó y se humilló a Cristo. Dice, se postró, se tiró ante él. Habla de la humildad, habla de una actitud de corazón, de que este hombre entendía que Cristo podía salvarlo. Este hombre definitivamente que estaba seguro que el hombre a quien él se acercaba era el Señor Jesucristo. Creyó que su carne podrida, su carne en descomposición, dañándose hasta morirse, porque ese era el final de un leproso, sería restaurada por el Señor. Y que si él quería, podía hacerlo y lo haría. Definitivamente que este señor oyó acerca del Señor Jesucristo, de su poder, de su amor, de su misericordia. Es probable, y ya esto es una especulación, que dentro de aquel famoso Sermón del Monte, este hombre a lo mejor estuvo escondido, a distancia, lejos, oyendo lo que el Señor Jesucristo pudiera hacer. O que algunos familiares u otras personas le hayan hablado de Cristo y este hombre había creído. En Juan 6:45 dice que el hombre que se acerca a Dios es necesario oírle. Y en Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Este hombre tuvo fe para sanar. ¿De qué podemos recordar en Hebreos en cuanto a este hombre enfermo? Que en Hebreos 11:1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este hombre tenía certeza, tenía la convicción, la expectativa de algo que él no veía, pero él había oído que Cristo, Jesús, fue un enviado de Dios, fue el profeta de Dios, el Mesías esperado. Y que este hombre, que todavía él no había tenido un trato cerca, había sanado a otras personas, que había sanado ciegos, que había sanado cojos, sordos, mudos, que había levantado muertos. Es muy probable que este hombre, lo más seguro, había oído y había entendido eso. Pero ¿qué más? No solo tenía la certeza de lo que se esperaba y la convicción de lo que no se veía, no. Este hombre agradó a Dios. ¿Por qué? Porque la fe es la mano extendida del hombre, como aquel mendigo que sabe que no tiene nada y tiene necesidad y dice, dame. La fe es esa expresión espiritual donde el hombre extiende su mano y dice, dame. Y este hombre tuvo fe en Dios y eso agradó a Dios. Dice en Hebreo, ahí mismo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este hombre sabía que Dios estaba ahí, que el poder estaba ahí, que la gracia estaba ahí, que el amor estaba ahí, que la misericordia estaba presente y que no había nada que dudar. Y él lo creyó. Y sabía que era galardonador de los que le buscan. Es decir, que hay respuesta en Dios. No es cuando usted está en necesidad de un trabajo, algo que usted tira 100 currículum o prepara 100 solicitudes y va a distintas empresas, con la esperanza de ver si uno o dos le llaman. No, este hombre es probable, y él lo sabía así, que su familia haya gastado dinero, haya usado los medicamentos de la época para aliviar su dolor, su queja, su mal. Sin embargo, este hombre no había podido ser sano. Y este hombre sabía que Cristo era eso y se acercó,
Señor, si quieres, puedes limpiarme. Amén. Cristo dijo, por otro lado, así como él creyó que el Señor podía y iba a hacer la obra, dice que Cristo en un momento, en uno de sus discursos dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Yo no sé cuál es la condición de cada uno de ustedes, de los que estamos aquí, pero cuando uno va a Cristo, el Señor no le dice, no quiero recibir como los funcionarios públicos o ciertas personas que están en autoridad y en eminencia. No me deje pasar esta persona. Y esto lo veremos más adelante. No, este hombre sabía que Cristo le iba a recibir y lo recibió. Ahora bien, ¿qué dice el texto más precioso, quizás para muchos, y nosotros lo entendemos así de la palabra de Dios? Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Cristo no vino simplemente a darse en una cruz. Él vino a ofrecer la vida y a darla. Y para que tú tengas vida, y no solo vida, sino vida en abundancia. Y esto era lo que buscaba este leproso. Esto era lo que este leproso necesitaba. No más. Él no quería riqueza, no quería nada, sino que el Señor lo limpiara. Y eso implicaba la limpieza de su alma, de su corazón. ¿Qué nos enseña este asunto de esta sanidad de este leproso? Que Dios quiere que vengamos tal y cual estamos. Este leproso sabía que lo que él tenía era la lepra, una enfermedad mortal que con los años o con los meses ya iba a ir decayendo, iba a morir. Y Él quiere que nosotros vengamos así tal cual estamos. No que nos limpiemos, sino que vengamos dispuestos a ser limpiados por Él. Eso es fe. Extender la mano a Dios para que Él haga la obra. En el versículo 3 veremos el cuarto punto, la respuesta de Jesús. Este hombre viene humillado, con dolor, en sufrimiento, con una enfermedad que no tenía cura, que al día de hoy sí ya la tiene, bajo unos tratamientos muy fuertes y que dura meses. No es de un día para otro, no es una gripe que se cura en 7 días, no. En ese tiempo no había medicina, no había nada para la penicilina, no se había inventado, ni muchas cosas se había descubierto. Y dice en el versículo 3, Jesús, extendiendo la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¡Wow! Gloria a Dios. Qué magnífico es el Señor. Vemos muchos milagreros en la televisión hoy en día, gritando y gritando y haciendo una serie de cosas para supuestamente sanar a alguien. Sin embargo, cuán grande gracia es esta. Es importante, esto no lo podemos pasar por alto, esto no es algo sencillo, no es tan sencillo como parece. Imagínense que alguno de ustedes se llegue a su casa, una persona que usted sepa o que le diga que es idoso, que tiene SIDA, o que es tuberculoso y está tosiendo permanentemente, tosiendo, y que usted le ve que está afectado su cuerpo, su salud. Usted no quiere ni acercarse, ni pegarse a esa persona, mucho menos tocarlo. Mucho menos tocarlo, usted querrá, porque esa persona, si lo toca, si se acerca a su saliva, puede generar eso definitivamente, que se enferme, que usted se contagie. Yo me imagino en ese escenario, como eran los judíos que sabían que era inmundo y que tenía que estar apartado de las ciudades, tenía que estar en otro sitio, el leproso. Sin embargo, ven que Cristo se le acerca a Cristo y Cristo no le sale huyendo, como haríamos nosotros. Yo saldría huyendo de una vez, no sé ustedes, pero es algo impactante como Él lo recibió. Y esto es la gracia del Señor Jesucristo. ¿Qué vio el Señor Jesucristo en este Señor para sanarlo? ¿Qué bueno vio en Él? No vio nada. Esto es la gracia del Señor. Este hombre no tenía nada bueno que ofrecerle al Señor. No fue a ofrecerle dinero, que el Señor no lo iba a recibir. No fue a ofrecerle un buen corazón, porque todo hombre está dañado.
en su alma, su salud estaba deteriorada. Él lo que fue a ofrecerle un clamor de misericordia. Y el Señor le dijo, quiero ser limpio. Es importante recordar en este momento, hay una historia muy conocida en la palabra de Dios, cuando hay gente, madres, que le llevan a sus niños al Señor para que el Señor le impusiera las manos y los bendijera, y los discípulos lo aguantaron. No molesten al Señor, no molesten al Señor. ¿Cuál fue la actitud del Señor y Salvador Jesucristo? Bella, preciosa. No, déjenlo venir a mí, a los niños, porque de los tales es el reino de los cielos. Los tocó, les puso las manos y los bendijo. Ese es el corazón y la actitud de Dios. Cuando tú vienes en necesidad, cuando tú vienes con un corazón humilde y arrepentido ante Él. Y así lo dice la palabra de Dios. Dice en Lucas 4, del 18 al 19, un texto que ya el profeta Isaías lo había expresado en 61, versículos 1 y 2, que el Señor vino a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, a proclamar libertad a los cautivos, a predicar el año agradable del Señor. Cristo en una ocasión le dijo a los fariseos, cuando venían los enfermos y cuando venían los pecadores a Él, y era juzgado y criticado por ellos, dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a salvar a justos, sino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Qué gran amor el del Señor, que recibe, que llama, que espera a los hombres y por los hombres. Aquí vamos a ver el versículo 4, el mandato de Jesús. Ya este hombre viene a Jesús, este hombre se acerca a Jesús y el Señor le sana. Quiero ser limpio. El versículo 4 dice así, mira, un mandato que el Señor le dio. No se lo diga a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. El resultado natural del hombre, del mandato de Dios, en virtud del Antiguo Testamento, cuando una persona era sanada, cuando una persona tenía ese encuentro con el Señor, él tenía que ir al sacerdote y presentar una ofrenda. Era un acto de obediencia. Pero en el texto paralelo también de Marcos 1, 40 al 45, dice un resultado de algo. El Señor le dijo, no se lo diga a nadie, sino ve y preséntate al sacerdote. Pero este hombre no solo hizo eso, sino que para testimonio a ellos, lleno de gozo este hombre, imagínense, este hombre el Señor lo toca y dice la palabra al instante, no en unas horas, no mañana, no en otro momento, al instante. Ahí se ve el poder, la gracia, la soberanía de Dios actuando. Al instante este hombre fue sano y este hombre salió corriendo y dice que fue a publicarlo por toda la ciudad, por todo el pueblo. Definitivamente ahí vemos una obra de gracia. Este era un hombre agradecido, no fue como aquellos leprosos de los cuales el Señor sanó 10, ¿verdad? Y solo uno regresó dando gracias. Este hombre estaba proclamando y anunciando a Cristo de la obra que había hecho por él. Este hombre produjo eso. Él no podía ya entrar a la ciudad, él no podía estar entre la gente, pero ya limpio, él sí podía entrar. Sin embargo, en el texto paralelo, Marcos, en el versículo 45, dice que ya Cristo no podía entrar abiertamente a la ciudad. Cristo tenía que entrar en cierta manera escondida a la ciudad, porque todo el mundo, la ciudad se agolpaba, y dice que salía al desierto y las multitudes iban a él. Aquí vemos una sustitución. Qué hermoso es el Señor. El Señor tomó el lugar del leproso. El Señor, que podía andar en la ciudad abiertamente, ya el Señor tenía que irse al desierto y andar a escondida, porque su fama, este hombre la había difundido tremendamente. Y sin embargo, este hombre que estaba esclavizado a su enfermedad y a su pecado, ya podía, que antes no podía salir y estar entre la gente y estar escondida, ya podía estar en la ciudad. Qué maravilloso, el justo por los injustos, muriendo y entregando su justicia perfecta para llevarnos a Dios.
Ahora veremos una aplicación final, que es el punto más largo de nuestro mensaje, pero es lo principal que queremos que Dios haga en nuestra vida. El pecado, como la lepra, nos ha dejado dañado, inmundo, alejados, como dice la palabra, de la ciudadanía de Dios, ajenos a los pactos de la promesa. El leproso oyó de Cristo. Tú que estás aquí, ¿has oído de Cristo? Yo me imagino y creo que sí. Y si no, estás oyendo del gran Dios enviado de los cielos, el Hijo de Dios que vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Tú eres de lo que se había perdido, tú eres de lo que se ha perdido y puede ser hallado y encontrado. Dice que hemos oído de Él, que Dios envió a su Hijo en su tiempo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que están bajo la ley, a fin de que el hombre tenga la capacidad de llegar a ser hijo. Su sangre es poderosa para limpiar todo pecado, para buscar y salvar a ti. El Señor es soberano. Él no tiene la obligación, no la tenía de limpiar al leproso. Él no tenía, pero Él podía. Hay poder en el Señor. Pero no solo eso, hay amor, hay voluntad, hay misericordia y compasión al hombre. Él quiso y pudo limpiarlo y lo hizo. El pecador enfermo reconoció eso, reconoció esa gracia de Dios. ¿Cuál es la condición de cada uno de nosotros? Aún de nosotros los que hemos creído en Cristo. Antes de creer y aún después de creer. Dice Eclesiastés 7:20. Habla de la depravación total del hombre. Y acuerden el símil de la lepra como pecado, como enfermedad, en relación con el pecado. Que la lepra, así como daña el cuerpo entero, el pecado daña toda la existencia humana. Y aún por un solo pecado que se hubiera cometido en el mundo entero, por ese tenía que venir Cristo. Porque Dios es santo, perfectamente santo. Dice en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Esa es la condición de la pecaminosidad total del hombre. Dice en el 9, versículo 3, dice que el corazón de los hijos del hombre está lleno de mal, de insensatez, durante toda su vida. Ese es el hombre. Dice en Romanos 3, 10 al 12, que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno. Amigo, amiga que nos visita en esta mañana, Dios ha hablado y está hablando a tu alma. ¿Eres pecador o no eres pecador? Dice la palabra que por un punto de la ley que ofendamos a Dios, nos hacemos culpables de todo. Así como puede entrar la llaga de la lepra por un lado, va a dañar e ir dañando el cuerpo entero. La ley establecía que en un punto que tú lo ofendieras, lo dañaba todo. Es como, imagínese, una ropa muy bonita y se quema un lado, una esquina. Ya, usted no se la quiere poner con un pedazo menos. Ya te dañó la camisa. Así mismo es tu corazón y el mío. ¿Nunca has codiciado? ¿Nunca has tenido envidia de nadie? Una vez, bueno, esto yo sé que a ustedes a lo mejor le ha pasado, oír de alguien, fulano o fulana me cae mal, y tú le preguntas, ¿por qué te cae mal? ¿Qué te hizo? ¿Hubo algún problema? No, pero como que esa persona, como que no me cae bien, me cae mal. Señor, pase su mano sobre la pequeña. Pues muchas veces ese me cae mal es simplemente que la persona no le gusta cómo viste aquel, o no le gusta el vehículo que tiene, si tiene un vehículo, o la casa que tiene, o los hijos, cómo está. Y lo que se esconde es envidia, codicia, malos pensamientos, malas actitudes. ¿O nunca has dicho una mentira? Y hay gente que no solo decimos con mentiras, sino que vivimos la mentira. Recuerdo una vez un cliente que andaba en una jipeta fabulosa
y era una persona impecable como vestía, al último guay de la moda, como decimos nosotros. Y pasan meses y un día me llama desesperado que tiene un problema grandísimo. ¿Cómo? Lo recibo, va a mi despacho y ahí hablamos. El vehículo se lo llevaron, lo secuestraron el vehículo y se volvió tan loco en su gastar y en su manera de vivir, mentirosa y engañosa a los hombres. Vivió una fantasía que hasta cheque sin fondo, hasta preso cayó por varios días y todo eso, él y su esposa. Y yo pensaba que esa persona estaba allá en la estratosfera, que estaba muy bien, que toda su economía estaba muy saneada, pero él estaba viviendo una mentira, él estaba engañando a los demás con apariencia. Ninguno de nosotros ha hecho eso, a veces aparentar lo que no somos. Dice la palabra de Dios, el adulterio, dijo Cristo, una vez le preguntaron, dice acerca del adulterio y la fornicación, dice, nada más con mirar a una mujer y codiciarla, ya adulteró con él en su corazón. Los homicidios, dijo el Señor también, que si tú ves a tu hermano o a tu prójimo y tan solo lo odias y tiene algo en tu corazón contra él, tú no tienes que matarlo. Ya con un mal pensamiento de que se muera, de que le pase algo, que tú lo aborrezcas a tu hermano, ya. Y así todos los pecados de nosotros. ¿Quién se salva? Nadie, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora bien, nosotros no podemos hacer nada, no podemos decir nada, no podemos provocar nada que deshaga nuestra culpa, nuestra enfermedad más grande que nos afecta, que es nuestro pecado, es nuestra maldad. Estamos completos y totalmente incapacitados. Dice el Salmo 65:3, nuestros delitos nos abruman, pero tú nos perdonaste. Y en Eclesiastés el predicador expone que hay esperanza para los vivos y que Dios nos sujetó a vanidad para darnos esperanza, para darnos vida eterna. Tú tienes esperanza, tú eres pecador, tienes que entenderte así, que está mal delante de Dios y que solo su gracia y su misericordia puede obrar en ti. El hombre grita en su desesperación, mis pecados son más fuertes, son más grandes que yo, pero Dios te dice, yo soy más fuerte que tus pecados, yo quiero y yo puedo sanarte, yo puedo limpiarte y yo lo haré, confía, cree en mí y yo lo haré. Eso es gracia abundante. No en vano dijo el apóstol Pablo, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No importa cuán grandes sean tus pecados, a lo mejor tú dices, y es probable que algunos leprosos en ese tiempo hayan dicho, yo estoy demasiado mal para acercarme al Señor. Sin embargo, mira esta experiencia, mira este caso, este hombre, cómo fue y confió en el Señor y Salvador Jesucristo. Él fue y se acercó y recibió gracia, recibió misericordia, recibió perdón, porque Él hizo. Dice la palabra de Dios, cuando Dios envió a su Hijo en el cumplimiento del tiempo para que Él, siendo un hombre, se identificara con nosotros los hombres y muriera en una cruz y pagara por nuestra culpa. Él hizo expiación por los pecados. Él deja al culpable libre mediante la asignación de la culpabilidad a Cristo. Eso hace Dios. Tú eres culpable, tú sabes que eres pecador, pero Él te deja libre, como dejó libre y limpio al leproso. Y Él asume y Él cargó con tu culpa en la cruz del Calvario. Eso es gracia y misericordia de Dios. La boda entre la misericordia y la justicia se encontraron cuando Cristo Jesús se entregó en la cruz del Calvario para sanarte, para salvarte. Acuerda que cada imperfección tuya fue juzgada en la cruz. Cada maldad tuya fue perdonada. Si crees en Él, si extiende esa mano, Señor, si quiere, puede limpiarme. Esas manos de fe, si le extiende. Y cada una de las perfecciones de Cristo, eso es lo grande. Cada una de tus imperfecciones son condenadas ya en Cristo, fueron condenadas en Cristo si crees en Él. Y todas las perfecciones de Cristo, el hombre santo, perfecto, se te aplican a tu cuenta, son tuyas. Cristo es el único camino. Él es quien puede redimirnos de todos los pecados. ¿Cuánto cuesta la expiación? ¿Cuánto cuesta
la paga de la culpa para que tú y yo pudiéramos entrar al reino de los cielos? Nada más y nada menos que la justicia, el sacrificio y la sangre de Cristo derramada por ti y por mí. Porque Él es totalmente Dios y siendo Dios es santo y tiene una justicia perfecta, pero siendo hombre pudo ofrecer sacrificio oportuno por los pecadores. Recordemos que del Antiguo Testamento hay una enseñanza final de redención del hombre, y es que Dios instituyó que la paga del pecado era la muerte. El hombre merece morir, el hombre está muerto y vamos a morir físicamente, pero hay una muerte espiritual por la cual nos avergonzamos de nuestro pecado. Pero Cristo vino y pagó esa muerte. O sea, Él es una muerte sustitutiva por ti y por mí en la cruz del Calvario. El juicio eterno que nosotros debíamos y merecemos, Él lo pagó. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad. Él tenía una copa que beber y era la copa amarga del juicio de Dios sobre ti y sobre mí. Y Él la bebió en la cruz del Calvario. Él pagó el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Resultado, salvación total en Él para todo aquel que cree. Por eso dijo, después de morir en la cruz, consumado es. Consumado es, ya la obra estaba hecha. El sacrificio fue perfecto, fue más que suficiente para sanar a los hombres. Recordamos aquel momento, después de resucitado ya el Señor, que se presenta a dos mujeres, se presenta a otros discípulos, y en un lugar específico están los discípulos ya reunidos más adelante. Habían discípulos ahí que habían negado al Señor, como Pedro, que lo habían abandonado, que habían huido de Él, de su presencia. Y sin embargo el Señor, después de resucitado, ellos están reunidos todos, entra el Señor y se acerca a ellos y le dice que lo comienza a condenar, lo comienza a juzgar a ellos. No, le dice paz, paz a vosotros. La paz de Dios fue conquistada en la cruz del Calvario. La enemistad que tú tenías y que yo tenía con Dios fue juzgada, esa maldad, en la cruz por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y ya, como dice el apóstol Pablo en Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso le dice, paz a vosotros, amigo, amiga que estás aquí, paz a ti, a tu alma quiere Dios darte. Solo tienes que extender las manos de fe, creer en Él y entregar tu vida, pedir perdón, venir en arrepentimiento y entregar tu vida. No importa que hayas negado, como negó Pedro al Señor, no importa que lo haya abandonado, no importa tu cobardía, no importa tu pecado, la magnitud del pecado, la misericordia y la gracia de Dios se han reunido para que tú vengas a Él y seas salvo. Voy a terminar, a concluir esta palabra con una historia de algo real que pasó en América del Sur. Lo contó este hombre, pastor, un siervo de Dios, que después de ministrar al Señor en un servicio en su iglesia, fue a un restaurante, porque así se lo había prometido, fue a un restaurante a cenar con su esposa. Pero él estaba muy consciente de que estaba corto económicamente. Él tenía temor. Lo que él hizo, él tenía temor. Sin embargo, él tenía fe. Era un hombre de fe. Dijo, bueno, el Señor proveerá. Y él va con su esposa al restaurante a cenar, ¿verdad? Y ve el menú y tiene algo de temor de los platos, de los precios, y pide algo económico. Y él rogando por dentro, ojalá que mi mujer también haga lo mismo. Pero él tenía que satisfacer el gusto y los deseos de ella. Él no le decía nada. Bueno, llega el momento que cenan y llega la hora del postre, le ofrecen el postre. El hombre se abstiene porque tiene temor de pasar una vergüenza, ¿verdad? Y el hombre se abstiene.
Sin embargo, ella pide su postre y todo. El hombre está con miedo, tiene temor de lo que puede pasar. A la hora del none, como decimos nosotros aquí en nuestro país, el hombre pide la cuenta, pero con miedo. Volvemos a repetir una historia que él contó. Cuando llega el mozo, le dice, no señor, su cuenta fue pagada. El hombre se impacta, ¿qué? ¿Cómo? ¿Que fue pagada? ¿Y quién la saldó y quién la pagó? No puede ser. Y le dice, sí, aquí hay una persona que no recuerdo esta parte de la historia, que lo ha oído a usted por la radio, lo ha visto por televisión, predicando la palabra, le tiene mucho cariño y mucho aprecio, y dijo que la cuenta de esa mesa la iba a pagar, y la pagó. Y el hombre se pone las manos de asombro en la cabeza, en cierta manera se asombra, y el hombre dice, bueno, pero realmente él se sentía por un lado bien, pero por otro lado mal, pero déjenme pagar algo, aunque sea la propina, aunque sea el postre. No, es que no puede ser, que eso no está bien, ¿cómo va a ser? El hombre va avergonzado, yo quiero pagar algo. Le dice el mozo, no amigo, no señor. La caja tiene un sistema que no permite el doble pago. Ya la cuenta fue saldada. Usted no puede pagar de nuevo esa cuenta. Ya, no se admite. Y este hombre de Dios se puso a pensar y a reflexionar y dijo, wow, esto es gracia. Esto es gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? Había sido pagada, la cuenta había sido pagada, no podía ser pagada otra vez. Y eso es lo que Dios te ha mostrado en la justicia de Cristo, expresada en la cruz del Calvario, a ti, a mí, a todos nosotros, para todo aquel que en Él crea, que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es posible que quieras pagar algo de la cuenta de tu pecado, de tu maldad, la quieras pagar haciendo algunas penitencias, yendo ahí, como hacen algunos, que van a la Basílica de Higüey, que quiero ir a ver la Virgen y a pagar alguna penitencia, hacer alguna oferta, aquí cerca, en Santo Cerro, a pagar algo, o tal vez quiere pagar con algunas obras, con algunas cosas de tu vida. No, es que yo tengo que mejorar mi corazón, mi actitud, yo no puedo venir al Señor con tanto problema y con tanta maldad. ¿Y qué es lo que acabamos de ver en esta mañana de hoy? Que el leproso, condenado a muerte por su enfermedad y su pecado, iba a morir. ¿Y qué pudo él hacer? Nada. ¿Qué aportó él? Nada. Solo la fe extendida. La fe. Señor, si quieres, puede limpiarme. La convicción de lo que no se ve. Creyó en Cristo, creyó en la obra. Él extendió las manos. Asimismo, este hombre entendió que esa cuenta, si fue saldada, no podía pagarse 2 veces, porque el sistema computarizado de esa caja, esa cuenta no podía ser pagada doblemente, solo una vez. Y dice la palabra de Dios que Cristo ofreció un solo sacrificio, una vez y para siempre, por los pecados de todos los hombres. Eso hizo Cristo, un solo sacrificio. Y nuestro llamado es, acógete a esa gracia, acógete a ese perdón que Cristo da libremente y con amor, lleno de misericordia, lleno de compasión, pero con su poder, con ese poder que te puede decir ahí mismo donde estás sentado, quiero ser limpio, y eres limpiado. Cree y ten fe en Él.